Puedes estar orando, ayunando y yendo a la iglesia. Pero, ¿y si te dijera que algunos de los rituales que practicas con fe están, en realidad, arraigados en la brujería? Sí, es impactante, pero es real. Millones de cristianos sinceros están siendo engañados dentro de las propias iglesias, repitiendo prácticas que parecen bíblicas, pero que fueron inspiradas por tradiciones ocultas, manipulación espiritual e incluso brujería disfrazada de adoración. Sal ungido, campañas de repetición, decretos verbales, alabanzas hipnóticas, imposiciones sin discernimiento, objetos con poder místico. Todo esto puede estar bloqueando la verdadera acción de Dios en tu vida, incluso mientras crees estar agradándole a Él. Y lo más alarmante, casi nadie está hablando acerca de esto. Son enseñanzas que contradicen lo que Jesús Cristo realmente nos dejó. En este video, descubrirás los 6 rituales que muchos cristianos practican, pero que vienen de las tinieblas, no de la luz. Si deseas liberar tu fe, romper cadenas espirituales y restaurar tu comunión con Dios de forma profunda, fiel a la Biblia y guiada por el Espíritu Santo, quédate conmigo hasta el final. Lo que aprenderás aquí puede ser el punto de inflexión de tu vida espiritual. La verdad está a punto de ser revelada y te confrontará, despertará y transformará. 1. Uso de objetos ungidos con poderes mágicos. Deuteronomio 18, 10, 12. Muchos cristianos, impulsados por fe sincera, terminan involucrándose en prácticas que parecen espirituales, pero que se acercan peligrosamente a la brujería. Cuando alguien cree que una sal ungida puede expulsar demonios por sí sola, o que una rosa profética tiene el poder de atraer bendiciones, algo se pierde en el camino de la verdadera adoración. Dios nunca nos enseñó a depender de objetos. En la Biblia, la fe siempre estuvo depositada en su palabra y en su poder, no en artefactos. En Deuteronomio 18, 10, 12, el Señor es claro al condenar prácticas de encantamiento y uso de objetos mágicos. Pero muchos aún caen en este error por falta de discernimiento. Jesús Cristo nunca entregó un aceite mágico a los discípulos con la promesa de resultados automáticos. Lo que Él dio fue autoridad espiritual a través de la fe, la oración y la sumisión a la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel llevaba el arca de la alianza, el poder no estaba en el objeto en sí, sino en la alianza que representaba. Y aún así, cuando pecaron, el arca no los salvó de la derrota. 1 Samuel 4, 10, 11. Esto demuestra que no hay objeto, por más ungido que parezca, que sustituya a un corazón obediente. El enfoque debe estar en Dios, no en las manos humanas que consagran utensilios. El gran riesgo está en cambiar la relación con Dios por un ritual. Un pañuelo ungido puede incluso servir como punto de fe, como ocurrió con los mandiles de Pablo en Hechos 19:12. Pero observa el contexto. Era Dios quien operaba los milagros, no los objetos. El error es cuando se transfiere la fe que debería estar en Jesús Cristo al objeto en sí. Muchos hoy buscan milagros rápidos, atajos espirituales, olvidando que el verdadero mover de Dios no depende de amuletos. Él responde al quebrantamiento, a la oración y a la obediencia. ¿Cuántas veces una persona deja de orar, de leer la Biblia, de buscar la presencia de Dios, pero duerme con una almohada ungida, creyendo que eso protegerá su casa? Eso es una distorsión de la fe. Es como construir la casa sobre la arena y no sobre la roca firme que es Cristo. Jesús enseñó que es en el corazón donde nace la fe verdadera, no en objetos externos. La armadura del cristiano está en Efesios 6, y no incluye vasos con agua ungida, sino oración, justicia, fe y la palabra de Dios. Existe un consuelo ilusorio en objetos físicos. Es más fácil ungir la manija de la puerta con aceite que perdonar a quien nos ofendió. Es más simple colgar un paño bendecido en el auto que vivir en santidad en el tráfico. Pero el Evangelio exige más. Nos llama a una vida transformada, guiada por el Espíritu Santo, no por supersticiones disfrazadas de fe. Lo que agrada a Dios es un espíritu quebrantado, no un ritual teatral. Cuando Jesús sanaba, Él no usaba símbolos mágicos, usaba compasión, fe
y la autoridad que venía del Padre. En ningún momento vemos a Jesús entregando rosas proféticas o sobres con semillas. Todo lo que él hacía se basaba en la fe y en la obediencia a la voluntad de Dios. Necesitamos volver a esa sencillez poderosa del Evangelio. Cualquier cosa que distorsione esto nos aleja del centro de la fe verdadera. Es hora de reflexionar con seriedad. ¿Confiamos en Dios o en objetos que prometen milagros instantáneos? La fe no es un intercambio con el cielo, sino una relación profunda con Jesús Cristo. Si nuestra confianza está en algo distinto de la cruz y de la palabra, corremos el riesgo de ser engañados por prácticas disfrazadas de espiritualidad. La invitación hoy es volver a lo esencial, a lo que realmente tiene valor, un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas. Cuando una iglesia promueve objetos como herramientas indispensables para alcanzar bendiciones, se aleja del Evangelio y se acerca a prácticas que Dios condenó en Deuteronomio. La fe que transforma viene de la comunión con el Padre, de la vida en Jesús Cristo y de la obediencia a la Biblia. No hay necesidad de accesorios mágicos cuando se camina con aquel que creó el universo. Y es precisamente esta verdad la que abre espacio para reflexionar sobre la próxima práctica común que también lleva raíces peligrosas. 2. Rituales repetitivos para alcanzar bendiciones. Mateo 6:7. Hay una línea delgada entre perseverar en la fe y transformar la oración en un ritual vacío. Cuando Jesús Cristo advirtió en Mateo 6:7 que no usemos vanas repeticiones como los gentiles, nos enseñó que Dios no se impresiona con fórmulas aprendidas de memoria, sino con corazones sinceros. Aún así, muchos cristianos hoy se embarcan en campañas de 7 semanas, 21 días proféticos, 12 actos proféticos, como si la bendición divina dependiera de repetir el ritual correcto un número exacto de veces. Eso no es fe, es superstición disfrazada de espiritualidad. La fe genuina no depende de matemáticas espirituales. Dios no está contando cuántas veces repetiste una frase para decidir si te atenderá. Él es Padre, no un ídolo mudo esperando sacrificios verbales. La Biblia nos muestra que Elías oró 7 veces, pero con fervor y expectativa, no como quien cumple una lista mágica. Primera Reyes 18:43. La diferencia está en el espíritu de la oración, no en la repetición externa. Jesús Cristo no nos enseñó una técnica, nos enseñó a confiar. Las campañas de oración, cuando son guiadas por el Espíritu Santo, sí pueden fortalecer la fe. Pero cuando se vuelven reglas fijas, como si Dios estuviera atado a un calendario celestial, pierden poder y adquieren peso de religiosidad. Muchas iglesias condicionan la victoria a la frecuencia y repetición de actos, como si el sacrificio de Jesús no fuera suficiente. Es como decir, Dios, yo hice mi parte, ahora dame lo que quiero. Pero, ¿realmente eso enseña la Biblia? A Dios le agrada la perseverancia, sí, pero nunca la manipulación. Orar todos los días con fe es diferente a repetir las mismas palabras esperando un resultado mágico. Eso nos acerca más a prácticas paganas que a la fe cristiana. Los profetas de Baal también gritaban y se cortaban durante horas, esperando que su Dios reaccionara. Primera Reyes 18, 26, 29. Elías oró una sola frase, y el fuego cayó del cielo. Esto demuestra que el poder no está en la repetición, sino en la comunión verdadera con Dios. Jesús nos enseñó a orar con el corazón, no con fórmulas. La oración del Padre Nuestro, por ejemplo, es un modelo de principios, no un rezo para repetir mecánicamente. Cuando decimos, hágase tu voluntad, entregamos el control a Dios. Cuando usamos oraciones repetitivas como llaves automáticas para bendiciones, tratamos de controlar el cielo con nuestra voluntad. Eso no es sumisión, es intento de encantamiento religioso. La Biblia nos muestra personas que oraron con fe y fueron escuchadas de inmediato, como Ana, madre de Samuel, 1 Samuel 1, 10, 20. También vemos personas como el apóstol Pablo, que oró 3 veces para que le quitara una espina en la carne. Y Dios respondió, bástate mi gracia. 2 Corintios 12, 7, 9. Esto prueba que orar muchas veces no garantiza lo que queremos, sino que fortalece la comunión con Dios y nos enseña a confiar en su respuesta, sea cual sea.
Muchos cristianos sinceros participan en campañas porque sienten que necesitan hacer algo para merecer el milagro. Pero la verdad del Evangelio es que ya tenemos acceso a Dios mediante la sangre de Jesús Cristo. Ya no hay velo, ya no hay ritual. Solo necesitamos entrar con audacia en el santuario interior en oración. Hebreos 4:16. Las campañas pueden ser bendiciones si son jornadas de intimidad con Dios, no escalas para intentar alcanzar favores celestiales. Si el enfoque está en la repetición y no en la relación con el Padre, la fe se convierte en técnica. Y la fe no es técnica, es confianza, entrega y abandono total en el amor y la soberanía de Dios. Que cada oración sea viva, cada clamor tenga sentido y cada campaña sea un tiempo de búsqueda sincera, no una maratón de frases repetidas. Al fin y al cabo, el Padre ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Mateo 6:8. Con esto en mente, reflexionemos ahora sobre un hábito común que parece poderoso, pero puede ocultar una trampa espiritual muy sutil. 3. Declaraciones positivas como mantras espirituales. Proverbios 18:21, mal interpretado. Declara, profetiza, toma posesión. Frases que resuenan en los púlpitos modernos como si fueran llaves automáticas para atraer bendiciones. Aunque la fe cristiana valora la confesión positiva, muchas iglesias han convertido las declaraciones en mantras, como si las palabras tuvieran poder místico por sí mismas. Esta práctica, inspirada en creencias esotéricas, ignora la verdad espiritual enseñada en la Biblia. No es el sonido de nuestra voz lo que mueve los cielos, sino la voluntad de Dios en respuesta a la fe genuina en Jesús Cristo. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Se ha usado como justificación para esta nueva forma de brujería verbal. Pero el texto no habla de crear realidades espirituales mediante palabras mágicas. Enseña que lo que decimos afecta a nosotros mismos y a los demás, para bien o para mal. Dios nos llama a hablar con sabiduría, a edificar con la lengua, pero jamás a usarla como herramienta de control espiritual. Eso sería reducir el poder de Dios a la fuerza de nuestra propia boca. En muchas iglesias, la fe se ha convertido en técnica de afirmación. Si dices 7 veces, yo soy sanado, entonces serás sanado. Pero eso no es cristianismo, es una versión bautizada de brujería. La Biblia nos invita a confiar en Dios. Incluso cuando las circunstancias no cambian, cuando la sanación no llega o cuando el milagro no sucede. La fe verdadera está en decir, hágase tu voluntad. Como Jesús Cristo oró en Getsemaní, Lucas 22:42, no en tratar de decretar nuestra propia voluntad. La práctica de declaraciones poderosas tiene raíces peligrosas. En tradiciones ocultistas, el sonido, la entonación y la repetición se usan para manipular la realidad espiritual. Cuando llevamos ese concepto a la iglesia, cambiamos la oración por autosugestión y la dependencia de Dios por encantamiento emocional. No está mal declarar promesas bíblicas con fe. Lo malo es creer que, por repetirlas, Dios estará obligado a actuar como si girásemos una llave espiritual. En la Biblia, los verdaderos profetas hablaban únicamente lo que Dios les mandaba, muchas veces en contra de su propia voluntad. Jeremías, por ejemplo, lloraba al anunciar la destrucción. No tomaba posesión de la victoria, obedecía. En cambio, los falsos profetas decían lo que el pueblo quería oír. Paz, paz, cuando no había paz. Jeremías 6:14. Hoy, muchos declaramos prosperidad, sanación y victoria, pero en realidad, ¿han escuchado de Dios o solo repiten fórmulas aprendidas? La fe bíblica nos llama a confiar, no a controlar. Decir todo va a salir bien no tiene valor si no está alineado con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en Filipenses 4:12-13, nos muestra el camino de la madurez. Saber vivir con o sin, con abundancia o con escasez, porque todo lo puedo en aquel que me fortalece, no por decretos vacíos. La fuerza está en Jesús Cristo, no en la intensidad de nuestra declaración. Es posible usar palabras con fe, y eso es poderoso. Pero se necesita discernimiento. Cuando declaramos la palabra de Dios con reverencia, creyendo que Él es soberano,
alineamos nuestra fe con el cielo. Cuando repetimos frases como si fueran un hechizo, practicamos algo que la Biblia no aprueba. Debemos usar la lengua para alabar, orar, consolar y predicar, no para manipular lo espiritual como si estuviéramos en un juego místico. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Si el corazón está lleno de fe, las palabras expresarán confianza en Dios, no mandatos sobre Él. La verdadera autoridad espiritual no proviene de declaraciones ensayadas, sino de la intimidad con el Espíritu Santo, del conocimiento de la Biblia y de la obediencia a Jesús Cristo. Y es precisamente esa obediencia la que nos protege de prácticas peligrosas que, muchas veces, se esconden incluso en actos sagrados como la imposición de manos. 4. Transferencia de poder por imposición sin discernimiento. 1 Timoteo 5:22. La imposición de manos es una práctica bíblica y poderosa, usada para bendecir, sanar, consagrar y transmitir dones espirituales. Pero en la actualidad, muchos cristianos han transformado este acto sagrado en un ritual automático, realizado en masa, sin discernimiento ni dirección del Espíritu Santo. En 1 Timoteo 5:22, el apóstol Pablo advierte con firmeza: «A nadie impongas las manos apresuradamente». Esta advertencia no es simbólica, es espiritual, práctica y extremadamente necesaria hoy en día. Cuando se imponen manos sin sabiduría, no solo se hace un gesto vacío, sino que se abre una puerta en el mundo espiritual que, si se usa mal, puede traer consecuencias graves. Jesús Cristo imponía las manos, sí, pero siempre con un propósito claro y guiado por el Espíritu. Él tocaba con compasión, discernía corazones y nunca hacía nada por impulso. En Marcos 1:41, al sanar a un leproso, primero conmovido de compasión, extendió la mano. No era mecánico, era profundamente espiritual. Hoy en día, en muchas iglesias es común ver a líderes tocando multitudes, pasando rápidamente por filas de personas, como si el toque en sí fuera el canal de la bendición. Pero, ¿dónde está el discernimiento? ¿Dónde está la escucha al Espíritu de Dios? Imponer las manos es más que un gesto físico, es una transferencia simbólica y espiritual de autoridad. En la Biblia, Moisés impuso las manos sobre Josué, Deuteronomio 34:9, y la sabiduría del Espíritu fue transmitida. Eso no se hizo apresuradamente, sino después de un tiempo de preparación, santidad y dirección divina. Cuando convertimos ese acto en un ritual automático, le quitamos el peso espiritual que debería llevar. Y peor aún, corremos el riesgo de participar de pecados ajenos, como alerta Pablo. Es decir, al imponer manos precipitadamente, podemos compartir lo que está oculto en la vida de quien recibe, o incluso transmitirlo. Muchas personas buscan cultos de avivamiento solo para recibir la unción. Se ponen en fila, esperan el toque del pastor, caen al suelo y regresan a casa como si hubieran cargado algo celestial. Pero, ¿hubo un verdadero cambio? La fe genuina no se mide por experiencias emocionales momentáneas, sino por la transformación continua del carácter a la semejanza de Jesús Cristo. Si alguien sale del culto y continúa en prácticas pecaminosas, la imposición de manos no fue más que un teatro espiritual. También existe el peligro de recibir imposición de manos de líderes en pecado. La Biblia es clara: no te juntes con los pecados de otros. Cuando aceptamos cualquier toque como si fuera divino, sin examinar la vida espiritual de quien lo imparte, ponemos en riesgo nuestra fe y nuestra alma. En Hechos 8:18-23, Simón el mago quiso comprar el poder de imponer manos para transmitir el Espíritu Santo. Pedro lo reprendió con dureza. Esto demuestra que el don no está en las manos, sino en la voluntad soberana de Dios y en la vida consagrada de quien ministra. Muchas iglesias modernas han banalizado el toque espiritual. Han convertido el altar en escenario y el toque en espectáculo. Pero el Espíritu Santo no se mueve por gritos, luces o coreografías. Se mueve donde hay quebrantamiento, fe genuina, reverencia y temor a Dios. Es necesario volver al modelo bíblico, donde la imposición de manos se hacía con oración, ayuno y obediencia, no con prisa ni repetición mecánica. Lo que está en juego es muy serio. Es el alma de las personas, es la santidad de la presencia de Dios.
Jesús nos enseñó que todo lo que hacemos debe hacerse con amor y verdad. Cuando imponemos las manos con responsabilidad decimos, Dios, úsame como instrumento de tu voluntad. Pero cuando lo hacemos por vanidad, por hábito o por presión de un sistema religioso, usamos el nombre de Dios en vano. Y esto hiere directamente la fe cristiana y entristece al Espíritu Santo. Necesitamos recuperar el temor que rodea este acto. La fe que mueve montañas no se transmite con toques apresurados. Nace de una vida rendida a Dios, alimentada por la Biblia y moldeada por Jesús Cristo. En lugar de buscar un toque mágico en el culto, el cristiano está llamado a buscar comunión diaria con el Padre. Así como el toque debe ser sagrado, también otras prácticas comunes requieren discernimiento, especialmente cuando hablamos de adoración y música, algo que muchos no perciben que se usa para fines que no siempre glorifican a Dios. 5. Uso de música repetitiva para inducir trance. 1 Corintios 14:15. La música siempre ha tenido un papel central en la adoración cristiana. David, el salmista, tocaba su arpa con devoción y quebrantamiento, y los salmos son, hasta hoy, expresiones profundas de fe. Sin embargo, lo que se ve en muchos cultos modernos está muy lejos de esa realidad bíblica. Canciones con letras pobres, repeticiones exhaustivas y ritmos hipnóticos han reemplazado el verdadero alabanza. En 1 Corintios 14:15, Pablo afirma, «Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento». Esto nos muestra que adorar a Dios no es solo sentir, sino comprender, unir emoción y razón en una adoración sincera. Desafortunadamente, muchos ministerios de alabanza han adoptado patrones musicales que se parecen más a cánticos chamánicos que a la adoración bíblica. Repiten las mismas frases decenas de veces, con acordes lentos y crecientes, induciendo a los oyentes a un estado emocional alterado. Y cuando esto se confunde con la presencia de Dios, tenemos un grave problema. La gente comienza a buscar sensaciones en lugar de transformación. El culto deja de ser un encuentro con Dios y se convierte en un espectáculo emocional. Jesús Cristo nunca prometió que su presencia se manifestaría con escalofríos o lágrimas durante una canción. La Biblia nos dice que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, Juan 4:24, lo que exige sinceridad y discernimiento. La emoción forma parte, sí, pero no es el centro. Cuando una alabanza necesita repetir «Yo soy libre» 30 veces para convencer al creyente, quizá falte más Biblia y menos repetición. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, no por frases poéticas. La manipulación emocional a través de la música no es novedosa. Desde las religiones antiguas, tambores y cánticos se usaban para invocar dioses y entrar en estados de trance. Traer ese modelo a la iglesia es extremadamente peligroso. La fe cristiana no necesita inducción emocional para manifestarse. El Espíritu Santo convence al corazón, no por manipulación sonora, sino por verdad y amor. La adoración no es anestesia espiritual, es conciencia de la presencia de Dios. Muchos cristianos confunden el arrebato emocional con unción. Salen de los cultos diciendo, ¡qué alabanza tan poderosa!, pero viven toda la semana en pecado, vacíos de la Biblia y alejados de Dios. Esto revela que el impacto fue superficial. La música que transforma es la que exalta a Jesús Cristo, confronta el pecado y despierta la fe. Esa música puede cantarse con lágrimas o en silencio, pero siempre con el corazón rendido a Dios, no enfocada en la experiencia sensorial. Pablo nos enseña que todo debe hacerse con orden y decencia, 1 Corintios 14:40. Esto incluye el momento de la alabanza. Cuando el culto se convierte en un show, con luces parpadeando, efectos sonoros y líderes diciendo, «siente ahora», es necesario detenernos y preguntar, ¿dónde está Jesús en esto? La adoración no es entretenimiento, es entrega. Si la música no conduce a la transformación, si no inspira arrepentimiento, fe, obediencia y santidad, entonces no está cumpliendo su propósito ante Dios. Adorar con entendimiento también significa elegir con sabiduría lo que se canta. Hay letras que enseñan herejías sutiles,
otras que promueven triunfalismo o incluso idolatría al yo. Por eso, es esencial volver a las raíces de la alabanza bíblica, aquella que exalta la santidad de Dios, que proclama la cruz de Jesucristo y que despierta el alma para la eternidad. No se trata de estilo musical, sino de esencia espiritual. El corazón de quien canta y la verdad de la letra son lo que hacen que la alabanza sea aceptada ante el trono celestial. Es tiempo de purificar el altar de la alabanza, volver a componer basados en la Biblia, cantar con temor y ministrar con reverencia. Que cada acorde sea un puente hacia la fe, no una trampa emocional, porque al fin, Dios no busca actuaciones, sino adoradores. Y así como la alabanza debe ser restaurada, otros símbolos de la fe también merecen atención, especialmente cuando objetos sagrados, como el pan y el vino, se tratan como si tuvieran poderes mágicos en sí mismos. 6. Ritualizar objetos de la cena o del bautismo. Juan 6:63. La cena del Señor y el bautismo son dos de los actos más sagrados de la fe cristiana. Representan la nueva vida en Jesús Cristo, la comunión con Dios y el recuerdo del sacrificio en la cruz. Sin embargo, con el tiempo, muchos han llegado a ver estos símbolos como objetos con poderes místicos por sí mismos. El pan se convirtió en medicina, el vino en antídoto espiritual, y el agua del bautismo pasó a verse como un elemento mágico. Pero Jesús fue claro: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Juan 6:63. El poder no está en el elemento, sino en la fe y la obediencia. La cena es un memorial, no una poción. Cuando Jesús partió el pan con los discípulos en Lucas 22:19 dijo: «Haced esto en memoria de mí». Era una invitación a la reflexión, al arrepentimiento, a la comunión. Pero hoy, en muchos lugares, se enseña que tomar el pan garantiza sanación física o que el cántico protege de enfermedades. Esta distorsión convierte el símbolo en fetiche y banaliza la profundidad del sacrificio de Cristo. No es el pedazo de pan lo que cura, sino la fe en el nombre de Jesús, respaldada por una vida consagrada a Dios. El bautismo también sufrió el mismo destino en muchos contextos religiosos. Hay quienes piensan que al ser sumergidos en el agua, todo el pasado se borra como por arte de magia, independientemente de un verdadero arrepentimiento. Pero el bautismo simboliza la muerte y resurrección con Cristo. Romanos 6:4. Si el corazón no ha cambiado, el agua no hace nada. Juan el Bautista bautizaba con agua, pero exigía frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. El bautismo sin cambio interior es solo un baño. Cuando los objetos y símbolos adquieren más valor que la relación con Dios, caemos en la trampa del ritualismo. Fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en 1 Samuel 4. Llevaron el arca de la alianza al campo de batalla, creyendo que aseguraría la victoria, pero estaban en pecado. Resultado: fueron derrotados y el arca fue capturada. El error fue confiar en el símbolo, no en el Dios detrás del símbolo. La fe que agrada a Dios está en la obediencia, no en la manipulación de elementos sagrados. Jesús Cristo nunca dijo que el pan en sí tenía poder. Dijo que Él es el pan de vida. Juan 6:35. Y que el que viene a Él jamás tendrá hambre. La cena es una forma de recordar esa verdad. Pero cuando se convierte este momento en un ritual mágico, se pierde la esencia. No se trata de tragar un pedazo de pan, sino de alimentar el alma con la palabra, renovar el pacto con Dios, examinarse a uno mismo y reconocer la gracia de Jesús que nos alcanza. Lo mismo ocurre con el agua. Cuando el apóstol Pedro bautizó en Hechos 2:38, llamó al arrepentimiento y a la fe en Jesús Cristo. El bautismo llegó después de la conversión. Hoy, en algunos contextos, se enseña que el agua lo resuelve todo, incluso para quienes no han cambiado nada por dentro. Esto es peligroso. La verdadera transformación viene del espíritu, no del líquido. Como Pablo dijo en 1 Corintios 10:2-5, muchos fueron bautizados con Moisés, pero no agradaron a Dios porque sus corazones seguían rebeldes. El problema nunca estuvo en el pan, el vino o el agua. El problema surge cuando el corazón del hombre busca atajos espirituales y olvida lo que Dios realmente quiere.
arrepentimiento, fe, obediencia, amor y comunión verdadera. No se trata de abolir los símbolos, sino de restaurar el entendimiento sobre ellos. Usar estos elementos sin comprensión es como tener una Biblia abierta en el Salmo 91, sin jamás practicar lo que enseña. Forma sin esencia. La fe cristiana nos llama a vivir en espíritu y en verdad. No necesitamos objetos encantados, sino un corazón quebrantado. La cena es santa cuando se vive con reverencia. El bautismo es poderoso cuando surge de una decisión genuina. Que no seamos guiados por rituales automáticos, sino por una relación viva con Dios, sostenida por la Biblia, centrada en Jesús Cristo y fortalecida por la fe. Porque al final, lo que realmente da vida es el Espíritu. Puedes estar haciendo todo bien, orar, ayunar, ir a la iglesia, pero sin darte cuenta incorporando prácticas que Dios nunca pidió. Ahora que conoces estos 6 rituales que se han infiltrado en la fe cristiana con raíces en la brujería, te pregunto, ¿alguno de estos hábitos ha formado parte de tu camino espiritual? ¿Cómo ha impactado esto tu fe y tu relación con Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede despertar a otros que están viviendo en el engaño sin saberlo. Y si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos que continuarán revelando verdades bíblicas profundas. Si te gusta este tipo de contenido y deseas ayudarnos a continuar con esta misión, pero no sabes cómo, haz clic en el botón Sé miembro. Además de apoyar al canal, tendrás acceso a contenidos exclusivos y formarás parte de una comunidad que busca la verdad con fe, amor y reverencia a Jesús Cristo. Y no te vayas todavía, porque el próximo video recomendado que aparecerá en tu pantalla puede traer una revelación que transformará aún más tu vida espiritual. Que Dios bendiga tu camino de fe. Nos vemos en el próximo video.